Hola a todos y bienvenidos a la clase número 15 del curso de Física Estadística. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hicimos en la clase pasada. La clase pasada empezamos a ver el concepto o el modelo de sólido que propuso Einstein, en el que pues considerábamos a cada uno de los átomos dentro de un sólido como si estuvieran unidos por resortes al resto de los átomos, de modo que los movimientos de estos átomos respecto a su punto de equilibrio iban a estar dados por una fuerza que era un medio de la K del resorte por ese desplazamiento al cuadrado. Esto pues corresponde a un pozo de energía cuadrático. Habíamos visto entonces que como son osciladores cuánticos, entonces solo algunos de estos niveles están permitidos, que estos niveles están espaciados uniformemente. Y entonces, pues nos dimos a la tarea de, habiendo definido primero dos conceptos muy importantes, que era el de macroestado de un sistema, y que un macroestado, como podía ser pues, la energía total que tuviera el sólido, iba a estar asociado a pues, muchos posibles microestados, es decir, muchos microestados, que es la manera o los detalles microscópicos de cómo esa energía está repartida entre todos cada uno de los modos de vibración de cada uno de los átomos dentro del sólido, nos podían dar el mismo macroestado. Y esto lo empezamos a ver porque entonces aquí conectábamos con que si le hacíamos caso al postulado fundamental de la mecánica estadística, que recuerden que lo que nos dice es que todos los microestados son igualmente probables, entonces íbamos a encontrar macroestados que iban a ser más probables que otros macroestados. Entonces esa es la clave, ¿no? Entonces partiendo de que todos los microestados son igualmente probables, esto naturalmente nos llevaba a que van a existir macroestados que van a ser mucho más probables que son mucho más probables que otros macroestados. Y bueno, pues esto era realmente un insight muy importante, porque entonces, ok, vamos a borrarlo para tener más espacio. Entonces, veíamos que también, pues como función de el número de osciladores que tuviéramos, A y B, entonces recuerden, este era otro concepto muy importante que repasamos, que es que si tenemos dos cuerpos, no, dos sólidos, el sólido A y el sólido B, y originalmente estos están separados por una pared que no permite el intercambio de energía, pues sabemos que el sólido A va a tener cierta energía que va a estar dado por eh, el número de cuantos de energía que tenga multiplicado por una constante, y el sólido B también va a tener pues cierta energía
dado por pues el número de osciladores, perdón, el número de cuantos que están en cada uno de sus osciladores. Y entonces vean que si uno pensara en un experimento, y entonces midiéramos en el sistema A, por ejemplo, entonces aquí medimos la energía del sólido A. Antes de estar en contacto, y pues hacemos esto como función del tiempo, pues todo el tiempo vamos a estar midiendo exactamente la misma energía, ¿no? Aquí no hay fluctuaciones, porque están aislados y entonces es pues prácticamente por definición, ¿no? Pero en el momento en que quitamos esta constricción, y entonces esto nos llevaba a lo mismo que dice el Callen sobre lo que le pasa a las variables extensivas del sistema en ausencia de constricciones, a esto se refiere. Entonces cuando hacemos esto vamos a tener un intercambio de energía constante entre A y B, que podemos suponer que es aleatoria, de modo que si otra vez suponemos que el postulado fundamental de la física estadística es verdadero, entonces lo que vamos a ver acá es que pues va a empezar a fluctuar esta energía, ¿no? Parecido a las series de datos que obtuvieron en sus tareas, y pues para tiempos suficientemente largos en los que ya no dependa de la condición inicial, cada uno de los microestados se va a explorar de manera con igual probabilidad, y entonces pues lo que vamos a encontrar es ahora una energía que quizás, bueno, aquí puse como que se mantenía en el mismo valor, pero pensemos que este sólido pues tenía más energía, entonces necesariamente le va a pasar energía al otro cuerpo, entonces va a ser así, entonces va a haber un momento transitorio, ¿no? Eh, de ajuste al nuevo promedio, que va a depender de las condiciones iniciales, pero si esperamos suficiente tiempo, entonces pues ahora lo que vamos a ver es este nuevo valor de equilibrio, que a su vez va a tener ciertas fluctuaciones. Y pues las características de esto, que va a ser pues ahora pues una variable aleatoria, va a estar dado por pues cada uno de los macroestados. Si lo ponemos en el contexto de los procesos estocásticos, de las variables aleatorias que vimos en la primera parte del curso, entonces estos histogramas que obteníamos para cada uno de los valores que iban a tomar los macroestados, que pues no pierdan de vista este era el macroestado, y al mismo tiempo es la variable extensiva en termo. Entonces, acá teníamos la probabilidad de cada uno de esos estados, y entonces pues podíamos asignar a cada uno de esos valores una distinta probabilidad. Esta probabilidad está dado por, esto hay que tenerlo muy presente, esto iba a ser el número de microestados asociados a QA dividido entre el número total de microestados. Entonces, de hecho, pues sí, habíamos utilizado la omega, que es una notación pues mucho más conveniente, ¿no? Entonces era el número o la multiplicidad de los microestados. Bueno, esta es sí, el número de microestados o la multiplicidad del macroestado QA dividido entre el número total de microestados. Y entonces, pues esta va a jugar el papel de nuestra variable aleatoria.
Y aquí lo que nos está dando este postulado fundamental de la mecánica estadística es que nos está dando, nos está diciendo cómo calcular estas probabilidades dados nuestros macroestados de nuestra nueva variable estocástica. Entonces, pues esto lo que quería decir es que pues, el promedio, ¿no? Una vez que quitamos la constricción, el valor promedio que va a tener la energía de A, pues va a estar dado por el promedio de esta distribución. Pero que a su vez, ¿no? Si separamos esto en suficientes unidades de energía, esto podríamos incluso llegar a describirlo como una función continua, que de hecho, bueno, esto lo vamos a hacer hasta después. Pero bueno, esto era para asociarlo con que cuando dibujamos acá, ¿no? Superponemos una distribución que parece normal, pues entonces ustedes pueden asociar acá la varianza con pues, la varianza de las mediciones como función del tiempo que tendríamos si estuviéramos midiendo continuamente. Acá la energía del sistema. ¿Sí? Y entonces, el hecho de decir que entonces el sistema va a tener o va a encontrarse en un valor de la variable extensiva que va a maximizar cierta función, nos recordaba a lo que vimos hace 2 clases, que es lo que vieron en termodinámica, que es que cuando se quitan restricciones, las variables extensivas del sistema se van a ajustar para maximizar esta función que en termodinámica vieron como la entropía, únicamente como la entropía, pero aquí estamos viendo que tiene que ver necesariamente con esta descripción, se asocia naturalmente al número de microestados, que es lo sensacional de la física estadística, ¿no? No tenemos ya que suponer que existe simplemente una función que cumple esto, sino que estamos viendo que es una consecuencia de un principio más fundamental, que es suponer que todos los microestados son igualmente probables. Entonces, bueno, todo esto fue lo que hicimos la clase pasada, que fue muy, muy importante. Lo que vamos a hacer esta clase es identificar, ahora sí completamente, a la entropía con un múltiplo de este número de microestados. Y para eso vamos a seguir utilizando el modelo de sólido de Einstein, que ha resultado particularmente útil. Aunque antes de comenzar, nada más vamos a repasar también brevemente sobre el sólido de Einstein, que resultaba muy ingenioso y muy útil ver que podíamos calcular el número de microestados de un sólido asociado al número de osciladores que tenga y a los cuantos de energía que tenga, y entonces lo escribíamos como coeficiente binomial, que lo que nos está diciendo es que pues, vamos a repartir Q más N menos 1 objetos, no es el número de combinaciones de Q más N menos 1 objetos, de los cuales Q son iguales y N menos 1 también son iguales, ¿no? Y entonces esto venía de reconocer que había un isomorfismo entre pues el que hubiera distintos osciladores y la manera en la que repartíamos los cuantos de energía de un lugar a otro, ¿no? Entonces, esta era una posible configuración, pero pues otra posible configuración es que tuviera 3 unidades de energía. Y entonces lo que veíamos es que
decir que este era un microestado y decir otro era equivalente a decir que esta era una manera de organizar a estos elementos y esta era otra manera de organizar también a los mismos elementos. Entonces ahí es como habíamos conectado lo que vimos de combinatoria matemática para llegar a este resultado, que es pues muy sencillo de utilizar. Y vamos a seguir utilizando. Entonces ténganlo en cuenta. Entonces déjenme borrar esto. Bueno, y una parte muy importante que habíamos visto era entonces que pues esta distribución que habíamos visto que se cumplía cuando teníamos eh, tres osciladores, cuando teníamos del orden de 100 osciladores, que era el segundo ejemplo que hicimos. Déjenme decirles exactamente de cuántos eran. Sí, habíamos hecho cuando teníamos 300 osciladores en el cuerpo A, 200 osciladores en el cuerpo B y un Q total de 100 cuantos de energía. Entonces lo que teníamos era algo de este estilo. Donde el máximo se encontraba en 60 y aquí empezábamos a ver que ya para cuando teníamos estos números que eran más grandes, este número de microestados para el máximo era del orden de 10 a la 114 y que si nos movíamos un poco, entonces ya la probabilidad para cuando estábamos pues como por 40 o por 80 era muchísimo menor. Entonces la probabilidad terminaba siendo del orden de 10 a la menos 20, ¿no? La probabilidad de tener este estado de acá era 10 a la menos 20, que pues contrastaba con lo que habíamos encontrado cuando teníamos pocos osciladores y pocas unidades de energía, que incluso para los valores de los extremos de QA, el valor era menor, ¿no? La probabilidad era menor que en el máximo, pero pues era una fracción, era una fracción relativamente grande del máximo comparado con acá, que realmente nos decía que la probabilidad de encontrar al sistema acá era muy baja. Y eso entonces me recuerda que es importante hacer notar que pues no es lo mismo hablar del valor más probable, y el valor más probable sería aquí pues justo este valor, que hablar del valor promedio. En este caso, ¿no? En el caso en el que tenemos una distribución simétrica, pues sí van a coincidir, pero en general vale la pena tener en mente que no es lo mismo el valor más probable, que es el que corresponde a aquel en el cual la distribución tiene un máximo, a el valor promedio, ¿no? Que depende de pues, todos los otros valores de la distribución. Muy bien. Entonces, pues lo que vamos a querer entonces encontrar es cómo es esta distribución cuando tenemos un número muy grande de osciladores y un número muy grande
de cuantos de energía. Es decir, queremos encontrar la forma funcional de esta distribución. Sí, porque pues en principio pues, ya tenemos esta es la forma funcional, ¿no? Esta misma, pero queremos encontrarla de una forma que sea analíticamente más fácil de manipular. Es decir, de una vez les digo, queremos mostrar que cuando Q y N son grandes, esto tiende a una distribución normal, porque si sabemos que eso tiende a una distribución normal, entonces podemos pues aplicar muchos de los teoremas que encontramos para este tipo de distribuciones, ¿no? Porque si partimos únicamente de esta forma para el número de microestados, no sabemos nada más de esta, de esta forma cuál es el ancho, ¿no? No podríamos decirlo directamente de aquí. Entonces es lo que queremos encontrar, una aproximación a esta fórmula que sí nos permita obtener las características de la distribución directamente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación, porque, como les decía, también, bueno, olvídenlo. Vamos a continuar. Ok, entonces, pues para esta parte, vamos primero a notar que podemos pensar que existen tres distintos tipos de números. Podemos tener números que vamos a llamar pequeños. Y estos números son, por ejemplo, 6, o 23, 4, 10.000. Y estos son diferentes a, por ejemplo, números que vamos a considerar grandes, que van a ser del orden de 10 a la 23. Una propiedad de estos números que vamos a definir como grandes, entonces estos son ejemplos, es que si sumamos un número pequeño a un número grande, seguimos teniendo el mismo número grande. Entonces, por ejemplo, 10 a la 23 más, no sé, 4, pues sigue siendo 10 a la 23, ¿no? O sea, para fines prácticos, sigue siendo 10 a la 23. Pero vamos a tener, por otro lado, números que vamos a llamar enormes. Y estos números son, por ejemplo, 10 a la 10 a la 23. Y estos números tienen la propiedad que sí, igual que aquí multiplicábamos por un número pequeño, pero acá si multiplicamos un número enorme por un número grande, seguimos teniendo el mismo número enorme. Es decir, por ejemplo, 10 a la, bueno, sí, lo que teníamos acá, ¿no? 10 a la 10 a la 23 por 10 a la 23, pues esto va a ser igual a 10 a la 10 a la 23 más 23. Y entonces ahora aquí aplicamos esta regla de los números grandes. Y esto sigue siendo pues 10 a la 10 a la 23, que era lo que teníamos acá. Sí, entonces es autoconsistente con esta definición de números grandes. Muy bien. Lo siguiente que vamos a notar es que cuando tratamos con números muy grandes, cuando tenemos números enormes, vamos a tener que tratarlos con logaritmos. Entonces, la clave para poder manejar estos números va a ser todo el tiempo utilizar logaritmos. Entonces vamos a hacer nada más un pues muy breve repaso de las propiedades básicas de los logaritmos, ¿no? Si tenemos el logaritmo natural de a por b, esto es el logaritmo natural de a, más el logaritmo natural de b.
Si tenemos el logaritmo natural de a a la b, esto es b por el logaritmo natural de a. Y la derivada del logaritmo de x es 1 entre x. Y de aquí sigue esta propiedad que vamos a utilizar mucho, que es que si x es pequeño, el logaritmo natural de 1 más x es aproximadamente x. Esto es si x es mucho menor que 1, ¿no? Y esto sigue de hacer un desarrollo en Taylor alrededor de 1, ¿no? Esto es logaritmo natural de 1 más la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x evaluada en x igual a 0. Y esto es 0 por, perdón, 0 más 1 entre 1 más x. Perdón, aquí había faltado la x, ¿no? Esta es la derivada evaluada en 0 multiplicada por x. Y entonces la derivada es 1 entre 1 más x evaluada en x igual a 0 multiplicada por 0. Esto es más o menos, ¿no? Más términos de orden mayor. Sí, entonces esto es 1 y entonces esto es x, ¿no? Que es lo que teníamos acá. Entonces tengan esta propiedad muy en mente. El logaritmo natural de 1 más x, cuando x es pequeño, es aproximadamente x. Ok, entonces estas son las propiedades que vamos a utilizar, aunadas, por ejemplo, a esta que va a ser importante, ¿no? Si tenemos b a la a, entonces esto se puede escribir como e al logaritmo natural de b a la a, que es igual a e a la a por logaritmo natural de b. También esta es una propiedad que vamos a utilizar. Entonces, para que la tengan fresca, por favor. Muy bien. Y vamos a, como ven, acá de la forma que teníamos para calcular el número de microestados está dado en términos de factoriales. Entonces nos va a interesar obtener una expresión para el logaritmo natural. Bueno, y ese va a ser un número muy grande. Perdón, a ver que me regrese. Recuerden que esta expresión nos va a estar dando números del orden, incluso aquí para cuando teníamos estos números pequeños era de 10 a la 114. Entonces vamos a querer tomar el logaritmo de estos números. Y entonces eso va a implicar tomar el logaritmo de cantidades o de funciones que involucren a los factoriales. Entonces vamos a introducir la llamada aproximación de Stirling. Y esta aproximación nos dice que n factorial es aproximadamente n a la n por e a la menos n por raíz de 2 pi por n. Entonces esta es increíblemente importante. Entonces esta también, esta sí, vale la pena que se la memoricen. Sobre todo la primera parte, esta de aquí, que n a la n factorial
es aproximadamente n a la n por e a la menos n. Esta va a ser tan importante que le vamos a poner su aislante térmico también. Y es la aproximación de Stirling. Entonces, tengo una demostración, pero creo que no vale la pena mostrarla. Déjenme pensarlo. Pero de entrada les voy a hacer una derivación, por lo menos, de esta primera parte, ¿no? De por qué tiene que ser más o menos igual a esta parte, aunque vamos a quedar a deber esta otra. Bueno, entonces para hacer esto consideren lo siguiente. Si tenemos n factorial, pues esto por definición es n por n menos 1, por n menos 2, por etcétera, hasta llegar a 1. Y si tomamos vamos a cambiar aquí a n mayúscula, ¿no? Para que sea la misma que teníamos acá. Entonces n por n menos 1 por n menos 2, etcétera. De modo que si tomamos el logaritmo natural de n factorial, vamos a tener el logaritmo natural de n más el logaritmo natural de n menos 1 más el logaritmo natural de n menos 2, etcétera, ¿no? Hasta llegar al logaritmo natural de 1, que es 0. Bueno, y entonces, si graficamos ahora, si ponemos acá la gráfica de la función continua del logaritmo natural de x, acá contra x, en 1 va a ser 0, en 2 pues va creciendo y pues sigue creciendo de esta manera, ¿no? Entonces este es el valor que va a tener en 2, acá vamos a tener este valor en 3, acá consideren que estos están espaciados uniformemente, ¿no? En 4, etcétera, ¿no? En 5. Entonces, lo que estamos haciendo al calcular el logaritmo natural de n factorial, lo que estamos haciendo es sumar, por ejemplo, si fuera el logaritmo natural de 5 factorial, esto sería estar sumando el logaritmo natural de 5 más el logaritmo natural de 4 más el logaritmo natural de 3, bueno, sí, etcétera, ¿no? Hasta llegar a 0. Pero como vamos a estar trabajando con números muy grandes, entonces vamos a transformar esta sumatoria, vamos a transformarla en una integral. Y entonces vamos a escribir que el logaritmo natural de n factorial es aproximadamente la integral de 0 a n del logaritmo natural de x por dx. ¿Y por qué? Pues porque aquí lo que estamos haciendo es sí, es lo que estamos tomando o lo que estamos perdiendo es, bueno, más bien cuando estamos tomando la integral estamos tomando el área bajo la curva. Y sin embargo, lo que estaríamos tomando son estos valores de acá que están multiplicados por aquí una delta x que es igual a 1, en todos los casos. Entonces, cada uno de estos términos es en realidad 1, que sería el delta x, multiplicado por el valor que tiene el logaritmo,
Entonces cada uno de estos términos pues es en realidad pues toda esta área, ¿no? Y cuando n es muy grande, pues lo que estamos perdiendo acá, o lo que estamos sumando de más, bueno, no, en la integral estamos sumando el área que está aquí abajo, entonces estamos perdiendo estos cachitos, pero pues es una buena primera aproximación. Y el logaritmo natural de x, la integral es x por el logaritmo natural de x menos x, y esto evaluado de 0 a n. En donde esta integral la hicimos por partes. Es directo, si lo hacen con calma verán que tiene que ser así. Ok, y entonces pues esto es en 0, ambas son 0, entonces esto es únicamente n por el logaritmo natural de n menos n. Así, menos n. Y esto era igual al logaritmo natural de n factorial. Entonces, si tomamos la exponencial de ambos lados, nos queda que e a la n por el logaritmo natural de n menos n es, bueno, aproximadamente es, bueno, vamos a escribir esto del lado izquierdo, ¿no? Entonces esto sería nada más n factorial es aproximadamente esta expresión de acá. Y pues esta expresión es, vamos a tener con las leyes que acabamos de hacer, ¿no? Esto sería e a la logaritmo natural de n a la n por e a la menos n. Y esto es, ya podemos, ahora sí es directamente la inversa, entonces esto es n a la n por e a la menos n, ¿sí? Que es lo que queríamos demostrar, que se cumplía esta aproximación. Y bueno, vean que en efecto lo que hicimos fue mostrar esta parte, ¿no? Esta parte de la igualdad. Que n factorial es aproximadamente n a la n por e a la menos n. Y pues podemos ver que también funciona esta aproximación. Entonces vamos a hacer eso a continuación. Y bueno, pues vamos a ver qué tan buena es la aproximación de Stirling completa, que sería esta. Entonces esta es la aproximación de Stirling. ¿Qué tan buena es esta aproximación a n factorial conforme pues vamos aumentando n? Entonces, a ver, pues incluso en n igual a 1, pues 1 factorial es 1. Y esta fórmula da 0.922, que trae consigo un error del 7.7%. Y también vamos a ver el error en el logaritmo natural de n factorial y lo que obtendríamos del logaritmo natural de estas dos partes nada más, ¿no? Si calculamos el logaritmo natural de n a la n por e a la menos n, entonces tendríamos n por logaritmo natural de n, este es el primer término que obtendríamos de aquí, menos n sería este término. Entonces, esto que estamos comparando acá es la aproximación de Stirling sin este factor de raíz de 2πn.
Entonces, cuando hacemos esto, pues el logaritmo natural es 0. Acá tendríamos menos 1 y el error es infinito, ¿no? El error relativo es infinito. Si ahora n vale 10, 10 factorial es esta cantidad. La aproximación de Stirling es entonces, déjame ponerla, va a ser 3, 5, 9, 8, 6, 9, 6. La diferencia entre el error relativo entre estas dos es 0.83%, o sea, ni siquiera llega al 1%, cuando n vale 10, que es realmente muy pequeño. El logaritmo natural de 10 factorial es 15.1 y esta fórmula para 10, evaluada en 10, es 13, ya que el error relativo es 13.8%. Y si n vale 100, n factorial es 9 por 10 a la 157. La aproximación de Stirling para fines prácticos también, porque el error relativo es 0.083%. Y el logaritmo de n factorial es 0. Perdón, este logaritmo es 364. Esta cantidad, que es nuestra aproximación sin este término, es 360, lo que nos da un error de 0.89%. Entonces, lo que vemos de aquí es que incluso para n igual a 10, la aproximación de Stirling completa ya es suficientemente buena. Y el error relativo que obtenemos de la aproximación sin esta parte es del orden de 10%. Pero si n vale 100, pues la aproximación de Stirling es pues prácticamente perfecta. E incluso esta aproximación, que es intermedia, da un error menor del 1%. Entonces, para n's grandes vamos a poder usar con toda confianza esta aproximación. Bueno, entonces, habiendo establecido que esta aproximación de Stirling, que vamos a ponerla nuevamente por su importancia, n factorial es aproximadamente n a la n por e a la menos n por raíz de 2pi n. Vamos a ver cómo podemos simplificar la multiplicidad del sólido de Einstein Esto es, entonces, lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, recuerden que lo que teníamos para el sólido de Einstein, con Q unidades de energía y N osciladores, iba a ser este coeficiente binomial, que era Q más N menos 1 factorial dividida entre Q factorial por N menos 1 factorial. Y esto primero pues vamos a aproximarlo para si N es grande, entonces para N grande, esto es aproximadamente Q más N factorial entre Q factorial N factorial. Ok, entonces
Esta fue la primera aproximación que hicimos. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar el logaritmo de el número de microestados. Entonces esto va a ser el logaritmo de esto que tenemos acá. Vamos a escribirlo. Q más n factorial dividido entre q factorial por n factorial. Y entonces esto es algo que vamos a hacer mucho durante el curso. Una vez que lo tenemos de esta forma, pues esto es logaritmo del factorial de q más n más el logaritmo de q factorial más el logaritmo de n factorial. Y ahora sobre cada uno de estos términos vamos a aplicar la aproximación de Stirling sin este término. Entonces, esto es aproximadamente, entonces el primer término que tenemos siempre es, recuerden, ¿no? Era n, ¿no? N a la n y luego e a la menos n. Entonces es q sí, q más n por... perdón, es que aquí... ok, entonces aquí sí, el logaritmo natural de n factorial, ¿no? Lo que vamos a usar va a ser n, bueno, vamos a hacerlo entero, ¿no? Si tomamos hasta aquí, y esto entonces va a ser el logaritmo natural de n a la n más el logaritmo natural de e a la menos n, que es este menos n, y de aquí entonces nos va a quedar n por el logaritmo natural de n menos n. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a sustituir. Entonces, recuerden, estamos todavía diciendo que esta aproximación para n grande es válida y por lo tanto vamos a usar esta aproximación para el logaritmo de n factorial, ¿no? Que es, pues ya lo habíamos hecho, ¿no? Es justo lo que habíamos hecho acá en la tabla. Ok, entonces esto es q, ¿no? Es este primer término. Es q más n por el logaritmo natural de q más n. Y luego es menos q más n. Entonces todo eso fue esta primera aproximación. Más q por el logaritmo natural de q menos q más más n, logaritmo natural de n menos n. Sí, esto está así, esto también es así. Perdón, es este... No, sí está bien. Perdón, sí, ya vi por qué veía yo que había un error. Desde aquí esto estaba mal, ¿no? Porque esto está en el denominador, entonces estos son signo menos. Una disculpa por eso. Entonces este término estaba bien. Sí, hasta aquí estaba bien. Y luego este es signo menos. Y entonces este es más. Este también es menos. Y este es más. Y entonces, pues aquí directamente estos dos términos se cancelan respectivamente con estos de acá. De modo que entonces el logaritmo natural de la multiplicidad
o del número de microestados, es igual a, bueno, lo vamos a aproximar por Q más N por el logaritmo natural de Q más N menos Q logaritmo natural de Q menos N por el logaritmo natural de N. Muy bien. Entonces, hasta aquí lo único que supusimos es que N es grande, ¿no? Y lo supusimos aquí para decir que N menos 1 es aproximadamente N. Y también para hacer esta aproximación del logaritmo natural de n factorial, ¿no? Que ya vimos que cuando basta que n sea más grande de 100 para que el error ya sea menor del 1%. Ok, y entonces ahora vamos a suponer que además de ser grande n, también vamos a suponer que q, entonces segunda suposición, entonces la primera suposición que hicimos fue que n es pues bastante más grande que 1, en particular por lo menos mayor que 100. Y la segunda suposición que vamos a hacer es que además de esto, Q vamos a suponer que es mucho más grande que n. Entonces, esta es la segunda suposición y a esto se le llama régimen de temperatura alta. Y vamos a ver con esta suposición cómo se simplifica esta expresión que acabamos de encontrar para el logaritmo de la multiplicidad. Entonces vamos a concentrarnos en lo que da este término de aquí, el que multiplica a Q más N, este de aquí. Vamos a ver qué le ocurre a este término cuando Q es mucho mayor que N. Y entonces pongan atención porque este truco lo vamos a usar varias veces. A ver, entonces tenemos el logaritmo natural de Q más N. Vamos a escribirlo como, aquí nada más vamos a factorizar, el logaritmo natural de Q por 1 más N entre Q. Aquí nada más factorizamos. Y esto entonces es el logaritmo natural de Q más el logaritmo natural de 1 más N entre Q. Pero recuerden que, entonces aquí entra esta suposición, estamos suponiendo que Q es mucho mayor que N. Y por lo tanto, este término de aquí es aproximadamente logaritmo natural, perdón, es n entre q. ¿Sí? Porque recuerden que habíamos visto que el logaritmo natural de 1 más x, cuando x era muy pequeño, era x. Muy bien, entonces, el logaritmo natural de q más n es aproximadamente el logaritmo natural de q más n entre q. Y entonces vamos a sustituir acá. Entonces nos queda que el logaritmo natural de la multiplicidad es aproximadamente igual a q más n por logaritmo natural de q más n
entre q menos q, logaritmo natural de q, menos n por logaritmo natural de n. Y aquí tenemos justamente q, logaritmo natural de q, que se nos va a ir con este, se nos va a ir con este de acá. Entonces, logaritmo natural del número de microestados es igual a n logaritmo natural de q más n cuadrada entre q menos n por logaritmo natural de n. En donde me faltó este término, ¿no? El de multiplicar q por este término de acá. Esto es más n. Y después esto lo vamos a escribir de esta manera. Aquí tenemos n multiplicando al logaritmo natural de q y al logaritmo natural de n con este signo menos. Entonces esto es n por el logaritmo natural de q entre n. ¿Sí? Eso fue al sumar este término con este término de acá. Entonces queda esto más n cuadrada entre q más n. Muy bien. Y ahora vamos a suponer que q, entonces ahora viene la tercera suposición, que es que no solo q es mucho mayor que n, sino que vamos a suponer que q es mucho mayor que n cuadrada. Entonces este término va a ser despreciable. Entonces vamos a tener que el logaritmo natural del número de microestados es igual a, bueno, es aproximadamente igual a n por el logaritmo natural de q entre n más n. Este es en este régimen que llamamos de alta temperatura. Que vean lo que estamos diciendo es que si q es mucho más grande que n y mucho más grande que n cuadrada, pues quiere decir que en promedio cada oscilador pues tiene muchos niveles de energía llenos, ¿no? Es lo que estamos diciendo. A eso equivale estas suposiciones que estamos haciendo. Que por cierto, antes de seguir, déjenme nada más decirles que el hecho de que los niveles, o sea, es muy importante que la separación entre cada uno de los niveles del oscilador cuántico sean constantes, porque eso quiere decir que podemos entonces sumar cada una de estas, como lo hemos estado haciendo, ¿no? Cada uno de estos estados excitados del oscilador los estamos sumando linealmente, ¿no? O sea, cada uno de los estados excitados lo estamos multiplicando por la misma constante. Esto no sería posible si estos niveles no estuvieran espaciados de manera uniforme, como es el caso del oscilador armónico cuántico. Muy bien, entonces ya casi terminamos. Ahora lo que hacemos es tomar la exponencial de ambos lados. Entonces aquí vamos a tener que e a la logaritmo natural de omega, pues es igual a e a la n a la logaritmo natural de q entre n, más n, pero pues ese más n lo ponemos como otro e a la n. Muy bien.
Y ahora esto pues simplemente es e a la logaritmo natural de q entre n a la n, ¿no? Recuerden que al principio de la clase hicimos manipulaciones de este estilo, por e a la n, y esto entonces, estas son funciones inversas una de la otra, entonces esto es simplemente q entre n a la n por e a la n, y esto metemos nada más la e acá adentro, ¿no? Entonces esto va a ser e por q entre n a la n. Donde hay que tener muy presente que esta e es, no es el número de electrones ni nada, ¿eh? Este simplemente es este, el número e. Ok, entonces, pues ya llegamos hasta donde queríamos, ¿no? Ok, porque de este lado habíamos tomado e a la logaritmo natural, entonces, pues de este lado nos queda simplemente omega, que es el número de microestados, o la multiplicidad, que va a ser igual entonces a eh, e por q entre n a la n. Y pues esto va a ser para un oscilador. Y ahora, esta ya es pues una fórmula muy importante, vamos a preguntarnos qué pasaría si tenemos otra vez nuestros dos sólidos. Entonces ya sabemos que esta fórmula, y estamos, ¿no? Seguimos en este régimen de temperatura alta. Entonces este va a ser el sólido A y este va a ser el sólido B en este mismo régimen. Y pues vamos a suponer que cada uno de ellos, aquí este lo dibujé ligeramente más grande, pero vamos a suponer que cada uno de ellos tiene el mismo número de osciladores. Entonces que N1, o sí, vamos a, si no es 1, sino A, NA va a ser igual a NB, y estos son igual a pues, la misma constante, ¿no? A cierto número de osciladores. Y que va a haber una Q total, que por simplicidad vamos a llamarle nada más Q, ¿no? Un número total de cuántos de energía que están compartiendo. Y bueno, pues otra vez como este sistema, recuerden, es importante que es cerrado, está aislado del exterior, entonces la energía es constante. Entonces, aunque ellos se pasan energía, no comparten energía con el exterior. Esta es una pared aislante. Ok, entonces en ese caso recuerden, pues esto implica que Q de A más Q de B en cualquier momento es constante. Y recuerden que lo que estábamos haciendo cuando queríamos saber entonces la multiplicidad de la combinación de los dos estados, lo que hacíamos era multiplicar. ¿Sí? Entonces teníamos que el número total de microestados, bueno, es que este es el total, ¿cómo lo escribimos? Bueno, vamos a escribirlo únicamente como omega, ¿no? Pero es el de la combinación de los dos estados, va a ser el del sólido A multiplicado por el del sólido B. Y como estamos en este régimen, sabemos que cada uno de ellos pues cumple con esta misma ecuación.
Por lo tanto, el número total de microestados es igual a E a la QA entre N a la N, ¿no? Porque NA es igual a N, por E a la QB entre N a la N. Y esto es, nada más manipulando, es E a la N, perdón, E entre N de uno de ellos por el otro, entonces es a la 2N, multiplicado por Q de A por Q de B a la N. Y entonces aquí no hay que perder de vista que esto va a ser función de nuestro macroestado y nuestro macroestado está dado por QA. Entonces es lo que estamos buscando y aquí podríamos sustituir la Q total menos QA, ¿no? Es exactamente lo que estábamos haciendo algo antes, pero ahora en este caso en el que tenemos este régimen de temperaturas altas, en el que simplificamos muchísimo la ecuación que nos daba la multiplicidad. Bueno, y entonces ahora vamos a escribir, vamos a hacer un cambio de variable. Bueno, antes del cambio de variable, pues noten de inmediato que como esta vez tenemos el mismo número de osciladores en cada uno de ellos, necesariamente el máximo de la distribución que obtengamos, que es lo que estamos buscando, aquí vamos a tener QA, entonces tal cual como los ejemplos anteriores que habíamos hecho, dado que el número de osciladores es el mismo, pues esperamos que la distribución esté centrada en Q entre 2, ¿no? Porque no habría nada que rompiera la simetría. Ok, entonces teniendo esto en mente, vamos ahora sí a proponer la siguiente variable, x, que nos va a decir qué tan lejos está nuestra variable QA de Q entre 2, justamente de este centro. Entonces nos estamos poniendo aquí y estamos pues sí, haciendo este cambio de variable. Y con este cambio de variable, entonces pues QA es Q entre 2 más X y QB es Q entre 2 menos X. Porque recuerden que QB era Q menos Q entre 2. Entonces, pues sí, sigue directo de ahí. Entonces ahora tenemos estas dos variables y va a ser muy útil hacer este cambio de variable porque si ahora sustituimos acá, entonces nos va a quedar que la multiplicidad es igual a E a la 2N, perdón, E entre N a la 2N multiplicada por Q entre 2 más X por Q entre 2 menos X. Y esto es entonces E entre N a la 2N multiplicada por Q cuadrada entre 4 menos X cuadrada. Vean entonces que pues ahora nuestra multiplicidad es función de esta nueva variable x, que recuerden nos dice que simplemente qué tan lejos está la energía del cuerpo A de la mitad de la energía que están compartiendo con el otro cuerpo. Perdón, esto es
a la n, ¿no? Esto era a la n y esto es a la n, ¿no? Porque teníamos QA por QB a la n, entonces nada más me ha faltado a la n. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a simplificar esto todavía más. Déjame borrar aquí. Y nada más sí especificar que esto ahora es función de nuestra nueva variable x. Y ahora lo que vamos a hacer es simplificar esta expresión. Y vamos a simplificarla tomando primero tomando el logaritmo. Entonces vamos a ver qué pasa o qué podemos simplificar si tomamos el logaritmo de, vamos a dejarlo como q entre 2 cuadrado, que es lo que teníamos, menos x cuadrada a la n. Pues esto es n por el logaritmo natural de q entre 2 cuadrada menos x cuadrada. Y ahora vamos a hacer un truco muy parecido al que hicimos anteriormente, que es que vamos a factorizar de aquí un q cuadrada entre 2. Entonces, esta n estaba fuera y aquí vamos a tener el logaritmo natural de q cuadrada entre 2, que multiplica a 1 menos va a ser 2 entre q por x, todo esto al cuadrado, ¿no? Entonces aquí aquí nos va a quedar pues 2 entre q, todo eso al cuadrado, que multiplicado por esto nos da el 1 por el cual está multiplicando la x de acá. Entonces lo único que hicimos fue forzar sacar un x cuadrado entre 2 de acá de la x para poderlo comparar, porque vean que vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes. Que es, el primer paso es entonces multiplicar, o bueno, sacar esta suma. Entonces esto es logaritmo de q cuadrado entre 2 más el logaritmo de esta cantidad, que como ya podrán ir intuyendo, vamos a decir que es pequeña, ¿no? Es tal cual lo que hicimos la vez pasada. Y la pregunta es si esto es, si esto tiene sentido, ¿no? Si tiene sentido que hagamos esto. ¿Qué querría decir de que Q es mucho más grande que X? Y más que preguntar si tiene sentido, la pregunta es ¿en dónde estamos, ¿no? ¿Qué querría decir que X fuera mucho menor que Q? Bueno, pues lo que estamos diciendo es que si ahora este sigue siendo nuestro eje Q, esta es la probabilidad, bueno, de QA, ¿no? Y esta es la probabilidad de encontrar QA. Lo que estamos diciendo es que vamos a tener una distribución así, en donde lo único que estamos diciendo es que la aproximación que vamos a hacer es válida, pues cerquita de Q entre 2. Y esto, la aplicación o la aproximación es válida porque, en efecto, para cuando n es grande, n es muy grande y q es muy grande y más grande que n y que n cuadrado, esto es prácticamente una función delta, como les había dicho. Entonces, sí, siempre, aquí lo pinté, me quedó como una función de Cauchy, pero bueno, en realidad es más bien como una cosa así, ¿no? Entonces estamos diciendo que sí estamos en las inmediaciones en las que x vale 0, que eso quiere decir que pues, estamos muy cerquita de Q entre 2. Entonces, esta aproximación sí es válida. Bueno, y entonces,
Pues una vez más, esto es igual a n por logaritmo natural de q entre 2. Y aquí entonces, otra vez, hacemos esta aproximación. Recuerden de que logaritmo natural de 1 más x era igual a x cuando x es muy pequeño. Entonces nada más hay que tener cuidado que aquí tenemos un signo menos. Y esto es menos x, ¿no? Nuestra nueva x, que es ahora toda esta variable, ¿no? Entonces ahora todo esto es pequeño. Entonces aquí queda 2x entre q cuadrada, multiplicada por todo multiplicado por n. Y recuerden que esto lo teníamos del logaritmo, de donde habíamos partido, era del logaritmo de q entre 2 cuadrada menos x cuadrada a la n, ¿no? Eso era igual a esto. Entonces, si sustituimos, esto que calculamos fue esta parte de acá, entonces ahora vamos a sustituir y seguimos teniendo esta constante, que es una constante que es función del número de osciladores. Entonces, bueno, perdón, discúlpeme, no. Antes de hacer eso, vamos a elevar a la e, ¿no? Ambos lados para recuperar la expresión que teníamos. Lo que queremos es regresar a esta expresión. Lo que hicimos fue calcular este logaritmo, ¿no? Esta última expresión es ese logaritmo. Entonces, e a la n por el logaritmo natural de q cuadrada entre 2 menos 2x entre q cuadrada. Esto de acá, pues ya es esta expresión que teníamos. Entonces, aquí es como un paréntesis. Y aquí veníamos, entonces es esto multiplicado por esta constante que nos faltaba, ¿no? Esta de aquí. Entonces nos falta un e entre n a la 2n. Entonces todo esto por e a la n. E entre n a la 2n, perdón. Todo eso por e a la n entre e entre n a la 2n. Muy bien. Y bueno, aquí estrictamente esto era aproximadamente igual. Todo lo demás sigue. Entonces, vean que ya casi terminamos porque entonces el número de estados, el número de microestados como función de esta nueva variable que nos dice qué tan cerca estamos del pico, es igual a e a la e entre n a la 2n, este término de acá, por e a la n por el logaritmo natural de q cuadrada entre 2 por e a la menos n por 2x entre q al cuadrado. Y lo escribo de esa manera porque, si se fijan, todo esto, esta parte de aquí es una constante que depende de n y de q nada más, que son las variables que teníamos originalmente. Nada más dijimos cuántos osciladores tenemos en total, cuánta energía van a compartir. Entonces, una vez que damos esto es simplemente una constante que de hecho nos va a dar el máximo. Esta cantidad de aquí es el máximo posible que va a alcanzar la multiplicidad, multiplicado ahora sí por pues una función de x, ¿no? Que es menos n a la 2x entre q
cuadrada. Y esto de inmediato lo reconocen como que esto es una función normal, ¿no? Esto es una gaussiana. Entonces, pues ya encontramos lo que habíamos sospechado que íbamos a encontrar, ¿no? Ahora es nuestra variable x, pero pues sigue siendo simplemente la energía desplazada por al centro de Q. Y lo que nos está diciendo es que pues se trata de una distribución que otra vez me salió como una función de Cauchy. Otra vez. Ándale, algo así más. Ok, un poquito ligeramente más decente. Ok, entonces este es pues el número de microestados asociado al macroestado dado por qué tan lejos estamos de Q entre 2, ¿no? Si este fuera en realidad el eje, si aquí tuviéramos QA, ¿no? Para ponerlo en términos de lo que habíamos visto antes, pues esto nada más se desplaza y acá es Q entre 2, ¿no? Y entonces esto sería el número de microestados asociados a QA, pero es exactamente igual. Y para terminar la clase de hoy, lo que vamos a hacer es tratar de obtener aquí cuál es la varianza asociada a esta gaussiana. Y para eso, pues recordamos que la forma de la gaussiana es e a la menos x cuadrada, cuando está centrada en 0, entre 2 sigma cuadrada. Y entonces, pues, simplemente igualamos, ¿no? Entonces tenemos que 1 entre 2 sigma cuadrado va a ser igual a n cuadrada n por 2 entre q cuadrada, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Entonces podemos despejar a la varianza. Entonces nos va a quedar que la varianza es igual a 1 entre 2n, y acá esto era 4n entre q cuadrada. De modo que esto es q cuadrada por un cuarto, ¿no? Y esta es la varianza que, bueno, escrita como función del número de osciladores. A ver si ahora sí lo logro. El número de osciladores y de la variable que nos da la energía total.